Buenas noches, toda la verdad es el concepto que estrenamos ahora a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Debo decir que el pueblo dominicano no ha descansado de una serie de pandemias, de una serie de situaciones negativas, a veces maquilladas, de acciones propias de gente con niveles de proyección, de cierto reconocimiento social, temas científicos, temas sociológicos, pero al fin de cuentas una distracción que no nos deja salir de un estrés colectivo. Yo conocí el concepto de ascuas en el sentido profundo de la palabra a partir de este estado de ansiedad colectiva que provocó la pandemia. Saber que el ascuas es el estado de preocupación colectivo, es una enfermedad de estrés hacia una sociedad, es un estado de ansiedad, y no solo por la pandemia, así por una serie de temas. Los políticos ahora abren una carrera, ¿y cuándo no? Porque ahora vamos por la carrera presidencial, ahora vamos por definir lo que son los intereses políticos y de lo que es la administración del Estado Dominicano a partir del 2024. Estamos en el 22. Este gobierno se estrenó con una pandemia y después con una guerra. ¿A quién culpar? ¿A quién culpar de la COVID-19? ¿A quién culpar de lo que está pasando en Ucrania? Pero 4 años son muy pocos. Tal vez 8, sin guerra y sin pandemia, pudieran servir para desarrollar un plan de gobierno exitoso. Hay que sentir, en cierto modo, una pena de que al presidente Abinader no se le haya dado una oportunidad plena de gobernar a sus anchas, con todos los recursos, con todas las facilidades, con todas las amplitudes con que gobernó, por ejemplo, Leonel Fernández, que fue un dichoso de la política. Leonel Fernández recibió el estado de Joaquín Balaguer con una promesa de una transformación social, de un cambio de era, de que se iba a extirpar la corrupción, sacarla de raíz del Estado Dominicano. ¿Y qué sembró Leonel Fernández en este país? Más corrupción. Sembró un estado de ambición en una clase nueva que había sido formada políticamente, éticamente, por un hombre honesto, por un hombre de Estado, por un hombre conocedor de la ciencia política, que fue Juan Bosch. Sin embargo, Leonel no solo desplazó a Balaguer, desplazó a Juan Bosch. Tuvo la oportunidad junto a Danilo Medina de iniciar una nueva etapa política en el país. Danilo Medina sentado en su escritorio en Palacio, decidiendo quién era parte o no de la administración pública. Leonel Fernández con una proyección internacional, dándole una nueva imagen a la República Dominicana. Hay que recordar que Leonel Fernández puso al día la cuenta del concurso Miss Universo, porque quería presentar la imagen del país a todos los niveles. Y hubo una apertura para el turismo, para la inversión extranjera, pero esa misma clase que educó políticamente Juan Bosch, después se convirtió en una clase ambiciosa, en una clase desproporcionada, en una clase que lamentablemente llegaron en chancletas y se fueron con todos los lujos y las pomposidades del poder cuando se fueron. Porque según la teoría del propio Leonel, no se iban hasta el 2044. Estamos en el 22 y ya se fueron. Se fue Leonel, pero entonces llegó Danilo Medina. Y Danilo Medina, ¿qué prometió y qué le dio al pueblo dominicano? Usted podrá decir, hay obras ahí, hay cuentas pendientes, muy grandes esas cuentas pendientes, de cómo creció el endeudamiento externo y cómo se sairió el estado de equilibrio de las instituciones públicas y de las propias arcas del Estado. ¿Cuántos ladrones? ¿Cuántos corruptos
¿Y qué papel ha jugado la justicia? Una justicia secuestrada. La creación por la modificación a la Constitución en 2010 de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que formó fue una visión de que el control lo debía tener el Poder Ejecutivo y la clase política en el gobierno. El control de todo, para elegir los jueces, para elegir los fiscales, para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas, para elegir todo lo que tiene que ver con sistema de control y vigilancia de la cosa pública. Lamentable, caímos en un estado de indisciplina fiscal, en un estado de desobediencia a la ley y sobre todo a la parte ética, a lo que tiene que ver con el sentido de la honestidad. Acrecentó un concepto de modo cultural de que el que no robaba en este país era un pendejo. Y como que nadie quería ser un pendejo. Pero un pendejo en este caso, literal, una persona honesta, una persona que se niega a meter la mano donde no debe meterla. Bueno, pues hemos tenido una evolución política en el país. Se fue el trío de Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch. Llegó Hipólito Mejía, cometió sus errores. Él mismo ha pedido perdón. Tocó el tema profundo de la reelección inoportuna en su momento. Le fue mal, pagó por sus propios errores. Eso alejó incluso al PRD, al partido de Ángel Miolán, al propio partido de Juan Bosch, al partido de Jacobo Masluta, de Peña Gómez, de Atuey de Camps, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán. Ese partido político que se forjó en el fragor de la dictadura y que se tejió como una razón de ser contra el balaguerismo, porque el balaguerismo fue una continuidad del trujillismo, de la dictadura. Y entonces llegó un momento en que le tocó la oportunidad de ejercer ese cambio al PRD, Antonio Guzmán en su momento, después a Jorge Blanco, 8 años en el gobierno, una real transformación, porque también hay que poner la historia en su justo lugar. Muchas transformaciones. En el 86 fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un gran acontecimiento para este país, no solo deportivo. Fue un lanzamiento del posicionamiento de la República Dominicana a nivel internacional. Lo mismo que en 2003 con los Juegos Panamericanos. Fue un lujo para el país haber organizado aquellos Juegos. Pero usted dice, ¿hubo cambio o no hubo cambio en el 78? Claro que hubo cambio, pero se fue Balaguer. Y se fue y debió haberse quedado fuera para siempre. Pero errores y más errores, la historia está ahí y hay que seguirla contando de manera objetiva. Los errores de los gobiernos del PRD trajeron cuentas a Balaguer de nuevo. Y aunque cambió la ropa, era el mismo zorro. Cambió el sombrero, cambió el bastón. Era el mismo zorro. Balaguer llegó diciendo mentiras al poder, diciendo que se le iban a caer las manos si se cometía un solo acto de corrupción en su gobierno, y después dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Eso fue Balaguer siempre para este país y para este pueblo. Entonces Leonel Fernández llega de la mano de Balaguer. Llegó con una pinta de baloncetista, con una pinta de neoyorquino, iba a construir un Nueva York chiquito. Y no fue un Nueva York chiquito, fue un Nueva York grande, con todos sus defectos, no necesariamente con las virtudes. Porque hubo un sistema de metro. Señores, cuando las cosas llegan, llegan. Con Leonel Fernández llegaron los celulares, pero llegaron a Puerto Rico, llegaron a Venezuela, a Brasil, a todas partes. Con Leonel Fernández llegaron las lavadoras automáticas, pero llegaron a Haití, llegaron a Guyana, llegaron a Jamaica, llegaron a México, a todos lados. Que después vino el auge de la internet, llegó a todos lados. En el 52 llegó la televisión a República Dominicana, llegó a Venezuela, llegó a México, llegó a todos lados. Como llegó el cine, como llegó la radio, como llegó la electricidad, como llegaron las redes sociales y como llegaron las redes sanitarias y todo lo demás. Porque la globalización
Decía el profesor Montero cuando yo estaba en la universidad, es un proceso que estamos estrenando ahora en la década de los 90. Sí, es un proceso social, económico, político, cultural, tecnológico. En ese momento era la descripción. Pero cuando Jesucristo ya había globalización. Cuando el Imperio Romano ya había globalización, porque era como mudar la cultura de un sitio a otro. Por eso la negación a la globalización es la propuesta de Platón, la ciudad utópica, una ciudad cerrada, donde nadie podía irse ni llegar. No era una ciudad para extranjeros, sino para estar en una comunidad pequeña con todo un sistema cerrado. Esa era la propuesta de Platón. En este tiempo eso no funciona, es un despropósito. Estamos completamente abiertos. ¿De qué nos estamos preocupando ahora? Del tema del Sarna, que está en Haití y que seguro que ya también está en la República Dominicana, porque no hay frontera. Pero no hay frontera tampoco con Puerto Rico, no hay frontera tampoco con Centroamérica, no la hay con Estados Unidos ni con China. COVID-19 salió de China en diciembre del 2019, llegó, se instaló y ya en febrero estaba en el mundo y ya en marzo lo teníamos en la República Dominicana. Estoy hablando ya del año 2020. Y la globalización no es todo, una canción que se pega, un juguete, una película, una moda. Eso es la globalización. Pero la corrupción también es un fenómeno de la globalización. La corrupción se hace amplia, ancha. Y quiero cerrar el tema de la carrera presidencial que se abre, porque han metido ahí la figura de Danilo Medina. Danilo Medina ya no haya que hacer, está como cuando recibió la llamada de Pompeo. Quería ser el candidato, pero no podía ser. Y tuvo que sacar debajo de la manga un candidato. Y el que diga Danilo, ese es. Danilo dijo Gonzalo, dijo Penco. Y Penco le fue. Bueno, pues ahora que Danilo va para la calle, lo he visto hasta en una motocicleta en las redes. Danilo va para la calle. Dice Cueto, el administrador de Edenorte, que con qué careta va Danilo para la calle. Va con una careta, cubierto de anónimo. ¿Qué personaje es el que va a desarrollar ahora? Que hay que temer porque Danilo va para la calle. ¿A presentar a quién? Esa es la única novedad. ¿A quién va a postular Danilo Medina? Porque él no es postulable. Él no puede presentarse como candidato porque tiene un impedimento constitucional. Sí puede presentarse Leonel Fernández, sí puede presentarse Luis Abinader, pero Danilo no puede presentarse. Entonces Danilo, con su familia comprometida, con una serie de expedientes de corrupción que están boyando en la justicia, esperando el momento, y que vienen más problemas, más preocupación, más dormir con ropa. Pero Danilo va para la calle. Pues Luis está en la calle, no ha dormido, no ha descansado en el tiempo que tiene instalado en el poder. Pero está Domínguez Brito, está Abel Martínez, está Margarita Cedeño, está la señora Karen, la señora Marixa, hay más. Danilo va para la calle a presentar sus candidatos. Es una gran noticia. Y dice Cueto, ¿con cuál careta que usted va, señor Danilo? Pero Luis está en la calle. Y no es Luis que está pidiendo una repostulación. Son amplios sectores de la sociedad, y estoy hablando del presidente de la República, del señor presidente, que está haciendo una gestión dentro de una crisis, dentro de una pandemia que no se ha ido y dentro de una guerra que está afectando los mercados internacionales, la movilidad, la fluidez de mercancías clave como el petróleo, alimentos, granos, insumos y una serie de cosas que no solo están afectando a la República Dominicana. Por eso los problemas en Argentina, por eso los problemas en Brasil, por eso los problemas en Venezuela, en México. Hay una situación de mercado fruto de que hay un tranque con la globalización. Hay un tranque entre las potencias. ¿Quién saldrá airoso de esto? O sea, ¿quién se va a imponer o no con este momentum que vive la competencia, la nueva guerra fría a nivel mundial?
Estados Unidos está tomando parte de algún modo de esta guerra. Le ha mandado unos drones a Ucrania para que se defienda. Está controlando gran parte de la información que sale de la guerra, sobre la guerra. Y está también jugando un rol estratégico con la comunidad internacional, porque aquí en Río Revuelto hay mucho que ganar, hay mucho que perder. Esa es la realidad. Y nuestros políticos de miradas cortas amenazan con que van para la calle porque hay almas que salvar, porque hay que decirle lo mismo al pueblo dominicano. Cada 4 años nos dicen lo mismo. Leonel Fernández, ¿qué es lo que tiene Leonel que decirle a este pueblo? ¿Qué tiene Leonel Fernández que decirle a este pueblo? Si ya lo dijo en el 96 y ya todos sabemos para lo que da y para lo que dio y para lo que más da. Leonel Fernández no es la panacea de un nuevo cambio. Jesucristo puede venir 2 veces, pero que Leonel Fernández, 2 épocas, 2 cambios de época. O sea, hay que ajustarse bien la boina para creer y para entender esto. La boina, he dicho, no es la vaina. Y así, los mismos PRMistas, si no se ponen de acuerdo, vamos a ver entonces qué futuro le depara el 2024. Si no se ponen de acuerdo, porque hay temas aún que están pendientes de resolver. Pero se está gestionando una crisis y en eso es que todos los dominicanos, la clase política inclusive, deberíamos ponernos de acuerdo. Se está gestionando una crisis, ha habido un cambio de vida. Aquí todo el mundo renació, o al menos lo que nos salvamos en esta etapa de la pandemia. No nos morimos, no nos fuimos, nos quedamos aquí, estamos vivos. Todo el mundo tuvo un cambio de vida, una nueva perspectiva económica, una nueva forma de entenderse con los problemas, una nueva forma de ser con los amigos, con la pareja, con los hijos. Eso fue parte del legado de la pandemia. Pero ahora, ¿qué hacemos con la guerra? De ahí es que viene aquello de las generaciones, de los Bloombergs, de los Millennials, de los Z, gente que viene a partir de una gran guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Que los primeros eran muy amorosos con su familia, con sus hijos, con sus esposas. Claro, porque venían de una guerra, venían del desastre de una guerra, venían de la monstruosidad de una guerra. Y después llegaron unos nietos o hijos un poquito más sueltos, más dispuestos a llevarse el mundo por delante. Esos son los millennials. Y después llegaron unos más tecnológicos, más familiarizados con la inteligencia artificial y con los robots. Esos son los Zetas. Y los que estamos entonces pasados de 40 y de 50 y de 60, ¿qué somos? ¿Qué nos depara el destino? Entonces estos políticos deberían colaborar con la sociedad en ponernos de acuerdo en qué es lo que más conviene, no política partidariamente, sino política, económica y socialmente. Aquí hay gente que aspira a que se gobierne en contra del interés de los empresarios. Señores, no hay país que pueda crecer sin empresas. Y las empresas la dirigen, la ostentan los empresarios. Los estados, cuando ejercen el rol de empresarios, son estados fallidos. Tienden a fracasar y las muestras, los ejemplos están ahí. Entonces hay que gobernar pensando en una alianza público-privada. Hay que pensar en asistencia a los más pobres, los más necesitados. Hay que pensar en planes de becas. Pero hay que pensar en programas de desarrollo donde el Estado juega un rol de auspiciar el progreso de todos los sectores de una sociedad. Eso es lo que hay que intentar, eso es lo que procede ahora. Pero no, se está jugando a hacer campañas del primer día. Señores, en medio de la pandemia, en medio de la parte más cruda de la pandemia, estábamos en una campaña electoral y se estaba diciendo de todo y nada servía. Así transcurrió esa campaña. Y nació el gobierno de Abinader y a todo ha sido oposición y oposición. Pero por favor, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿Cuándo vamos a lograr un avenimiento? Yo no sé
¿por qué las iglesias? Y oigo los curas, ahora escucho de una forma muy temeraria al obispo Castro Marte diciéndole al presidente, mire a ver que sus funcionarios ni siquiera cogen una llamada. O sea, estamos cayendo en la moda. Eso es lo mismo que están diciendo algunos sectores en las redes sociales. Y es verdad. O sea, un político está para poner el oído en lo que la gente dice y siente y piensa y padece. O sea, un político que gobierna, un político que administra la cosa pública. El que está en la oposición solo promete, solo observa, solo critica. Pudiera ser parte, de algún modo, colaborador de las soluciones del pueblo. Pero bueno, el que tiene la administración, el que tiene el presupuesto, es el que gestiona, es el que está llamado a provocar soluciones. Y si usted se pone de espaldas a la sociedad, entonces ¿para dónde vamos? ¿A dónde es que vamos a llegar? O sea, hay que provocar cambios. Y esos cambios tienen que ser a partir de una nueva visión, de una nueva actitud y de un sentido y espíritu de colaboración. Miren, recientemente se ha conmemorado un día de la Madre Tierra, así lo presentan, el Día de la Madre Tierra, el Día del Planeta, el Día de la Tierra. Y se llama la atención ese día por la amplia, lo que provoca la contaminación, cómo se ha maltratado la tierra, quiénes hemos sido los ejecutores, los verdugos. Señores, los humanos somos los grandes depredadores del planeta, no son los animales, no son las plantas. Los que estamos matando ríos, los que estamos llenando los mares de plásticos, somos los humanos, nosotros, hombres y mujeres, de 2 pies y 2 manos, y 2 ojos y 2 orejas, inteligentes, conscientes de todo, pero lamentablemente desenfrenados, lamentablemente bárbaros y salvajes a la hora de golpear nuestra casa, nuestra cuna, nuestro planeta. Vamos a escuchar al ambientalista Yanky Uceta, que a propósito del Día de la Tierra nos explica de qué modo deberíamos comportarnos frente a la naturaleza. Nosotros tenemos una gran problemática con la contaminación de las aguas. Cuando hablo de las aguas, le hablamos de las aguas continentales, de las aguas oceánicas, ¿verdad? Que son los mares, los océanos, las aguas de los ríos, el agua dulce. Entonces nosotros hemos participado y somos también culpables de esa contaminación, porque los cuerpos hídricos están llenos de plásticos. Ya la capacidad que tienen los ríos de llevar el agua se ha estado perdiendo porque están sedimentados. Al estar sedimentado, el agua de correntía ya no fluye, no se sostiene en la capa freática de los ríos y por ende arrastra con todas esas enfermedades y esa contaminación hacia los océanos y hacia los lagos y lagunas que nosotros tenemos para nosotros.